Geografía, la modelación y transformación del relieve. Sean bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura Geografía. Soy la profesora Brenda Lucrecia Trejo Morfín. Y yo soy Nadia Jiménez. Estamos encantadas de estar con ustedes. Antes de iniciar, tomen en cuenta las recomendaciones de salud de continuar con el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y cubrebocas. ¡Comencemos! En las sesiones pasadas estudiaron los procesos internos formadores del relieve, como la dinámica de las placas tectónicas y el vulcanismo, que son conocimientos importantes para comprender la sesión del día de hoy. ¿Qué aprenderemos hoy, maestra? Aprenderemos a distinguir los procesos de erosión e intemperismo, que son los procesos externos que modelan el relieve terrestre. ¡Qué interesante! Podremos conocer las causas por las que el relieve presenta diversas formas. Así es, Nadia. Aprenderemos sobre los factores que afectan al modelado del relieve terrestre y cómo las rocas se modifican con el tiempo, ya que la dinámica atmosférica actúa sobre ellas. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son los siguientes: cuaderno y bolígrafo, libro de texto de geografía, hojas blancas y colores. No olviden anotar la fecha en la parte superior de la hoja de su cuaderno, así como el tema de hoy, la modelación y transformación del relieve. ¿Sabe, maestra? Yo creía que las rocas eran inalterables. Pues te platico que tanto las rocas como los paisajes pueden ser modificados. El día de hoy aprenderemos las causas de que los paisajes en nuestro planeta cambien a través del tiempo. Para comprender mejor, pongan mucha atención y realicen apuntes del siguiente video. El día de hoy quiero mostrarles un experimento que me intrigó mucho. ¿Vieron lo que le pasó a la roca? Le eché limón y no sé qué sucedió exactamente. Por eso quiero preguntarle a Tlali. Hola, Edmundo. ¿Qué haces? Un experimento, Tlali. Mira. ¿Tú sabes por qué sucede esto? Eso se llama intemperismo químico. Es uno de los muchos procesos que transforman las rocas. Y en general, el relieve del planeta. ¿Esto sucede en el relieve de la Tierra? A ver, cuéntanos más, Tlali. Claro, mira esta cápsula. Los paisajes que vemos en la Tierra no son los mismos de hace cientos, miles o millones de años. El relieve del planeta ha cambiado debido a las fuerzas externas que lo modelan. Dichas fuerzas se clasifican en dos tipos: el intemperismo y la erosión. El intemperismo abarca todos los procesos que transforman o destruyen las rocas en el mismo lugar en el que se encuentran. Esos procesos pueden ser físicos, químicos y biológicos. El intemperismo físico transforma o fractura las rocas, sin alterar su composición química. Se presenta, por ejemplo, a consecuencia de los cambios de temperatura o del congelamiento del agua dentro de las grietas de las rocas. El intemperismo químico modifica la composición de las rocas y puede dar origen a ciertos minerales a través de procesos como la oxidación, la carbonatación y la disolución. Los seres vivos podemos provocar cambios en el relieve a través de nuestras acciones y procesos vitales. Esto se conoce como intemperismo biológico. Un ejemplo de ello es cuando los animales pisan y quiebran los materiales, o cuando las raíces de las plantas los rompen.
Por otro lado, la erosión es el proceso continuo por el que el material rocoso es removido de su lugar y transportado a otro donde se acumula. Existen diversas formas de erosión. La causada por el viento se llama eólica. El viento remueve el material más débil, lo transporta y acumula. Un ejemplo son las dunas en el desierto. El agua ocasiona diferentes tipos de erosión. La pluvial, es decir, a consecuencia de la lluvia que fluye en las superficies o se infiltra entre las rocas o al subsuelo. La fluvial, por la acción de los ríos, puede formar meandros, valles o cañones. La marina, que afecta las costas por el movimiento de las mareas y las olas, además de modelar playas y acantilados. La erosión por aguas subterráneas, que generalmente diluye rocas calizas y forma cavernas con estalactitas y estalagmitas. Y la glaciar, debida al curso de hielo, que además de desgastar, puede atrapar y transportar material. ¿Qué te parece, Edmundo? Interesante. El ácido del jugo de limón hizo una reacción química con la piedra caliza y modificó su composición. Intemperismo químico, descripción gráfica. ¿Y ustedes? Díganos, ¿qué fuerzas externas modifican el relieve de su localidad? Gracias por la información, Tlali. Adiós. Nos vemos en el camino. El video muestra las causas por las que los paisajes y el relieve cambian a través del tiempo, debido a las fuerzas externas que los modelan, el intemperismo y la erosión. Les propongo que a lo largo de la sesión anoten lo más relevante del tema, así como sus dudas para que lo comenten con sus profesores. También vimos que los tipos de intemperismo que existen son el físico, químico y biológico. Además, se hizo referencia a la erosión, la cual es un proceso continuo. Muy interesante, porque podemos observar que a través de los diferentes tipos de erosión, como son la eólica, pluvial, fluvial, marina y glaciar, se desgastan, transportan y depositan los materiales que componen el relieve de los paisajes. Nadia, es momento de profundizar sobre el tema. Veamos ejemplos de cada uno de estos procesos. El relieve del planeta es modificado por diversos procesos, los que se generan bajo y sobre la superficie terrestre. En esta sesión conoceremos los agentes externos o exógenos. Los agentes externos son aquellos fenómenos que ocurren fuera de la corteza terrestre y necesitan de una fuente de energía externa, de la cual dependen para crear reacciones dentro del planeta. Esta transformación se lleva a cabo de múltiples maneras, pero los principales agentes son el intemperismo y la erosión. El intemperismo es la destrucción que afecta a las rocas de la superficie terrestre, en el mismo sitio donde se ubican, debido a que se encuentran expuestas al aire, la humedad y la temperatura. Este fenómeno actúa de tres formas. Intemperismo biológico es aquel donde los seres vivos intervienen en la destrucción y transformación de la roca. Intemperismo físico se manifiesta de dos formas. Dilatación, cuando hace mucho calor y la roca tiende a expandirse, y cuando hace frío se contrae, se fractura la roca en pequeñas fisuras y con el paso del tiempo se rompe. Y la gelifracción, esta sucede cuando de manera constante y por largo tiempo el agua se abre camino a través de las grietas de las rocas y tras su congelación expande su volumen un 10%, lo que provoca que la roca se fracture y fragmente. Lo podemos observar en las imágenes. Intemperismo químico. Este se muestra de dos maneras. Como oxidación, se da cuando el aire y el viento actúan sobre la roca, la cual tiene una composición ferrosa y, al entrar en contacto con el agua y el aire, queda tan oxidada que se puede triturar con las manos. La segunda forma es la hidrólisis, que se refiere al cambio químico de la composición de las rocas por la intervención del agua, que lleva a la disolución de uno de sus componentes, los llamados silicatos,
que constituyen el 95% de la superficie terrestre. Erosión es la acción de desgastar, lo que provoca una pérdida de sustancia del relieve y genera un vacío, es decir, una disminución en el relieve. También se entiende como el desgaste, transporte y depósito de los materiales que se generan de la misma. Se divide en 5 tipos. 1. Erosión eólica. El agente que la genera es el viento. Es un proceso extremadamente lento que se evidencia más en los climas áridos y semiáridos, donde hay escasa vegetación. El viento arrastra las rocas en la parte superficial. La suspensión de partículas finas viaja en el aire. Estas entran en contacto con la roca y la van puliendo, la tallan, de lo cual resultan diversas formas, como los hongos, las agujas, los puentes y las dunas. 2. Erosión marina. El agente que actúa es el oleaje. Los factores que intervienen son el tectonismo, las mareas, el viento y la salinidad. Las olas golpean al macizo rocoso constantemente y lo erosiona, formando arcos como los que apreciamos en las imágenes. 3. Erosión glaciar. El agente que interviene es el hielo y los factores que interceden son poca vegetación, inclinación del terreno y clima frío. El hielo desgasta y cuando avanza va puliendo el relieve en la base. Actúa a lo largo de millones de años. Las formas resultantes de este tipo de erosión son estrías, fiordos, morrenas y drumlins. 4. Erosión fluvial. El agente que actúa en este tipo de erosión son los ríos. Los factores que intervienen son el agua, la vegetación, la inclinación del terreno y el clima húmedo. Las formas resultantes de estos son barrancos, cauces, valles y meandros. 5. Erosión kárstica. Su agente es la lluvia, ya que ésta, al filtrarse por el subsuelo, erosiona las rocas. Los factores que son indispensables para que se genere son poca vegetación, poca inclinación del terreno, clima húmedo y permeabilidad del suelo. Sus formas resultantes son las grutas y el lapiaz. Nadia, ¿qué te parece si ahora jugamos Dame 5? También ustedes en casa pueden jugarlo. ¿Listos en casa? ¡Comenzamos! Dame 5 tipos de erosión que existen. Eólica, marina, glaciar, fluvial y kárstica. Muy bien. Dame 5 formas que genera la erosión. Las que más me sorprendieron fueron los hongos, los arcos, los fiordos, meandros y las grutas. Excelente, Nadia. Ahora, dame 5 factores que intervienen para que se facilite la erosión. Vegetación, agua, inclinación del terreno, clima y permeabilidad del suelo. Bien. Por último, dame 5 factores que intervienen en la erosión marina. El tectonismo, mareas, olas, viento y salinidad. Es correcto. Todas las formas de intemperismo y erosión tienen características muy definidas que crean las diversas formas de relieve que acabamos de observar. Les invitamos a que realicen en su cuaderno de geografía un cuadro sinóptico donde clasifiquen los agentes exógenos que modelan el relieve, así como los tipos de cada uno. Recuerden que un cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y organizar las ideas en temas, subtemas y conceptos. Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen. Organizan la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido. En pantalla aparece un ejemplo de cómo lo pueden realizar. No olviden, lo pueden enriquecer más. En el cuadro podemos anotar los 2 procesos externos.
Estos son los que se dan en la superficie de la Tierra, cuya acción es destruir y transformar el relieve existente. Hablemos del intemperismo y la erosión. Existen 3 tipos de intemperismo. El biológico, en donde las plantas y animales intervienen en la destrucción de la roca. El físico, que se manifiesta de 2 formas, dilatación y gelifracción. Y el químico, que también se presenta de 2 maneras, oxidación e hidrólisis. En lo que se refiere a la erosión, se presenta de 4 formas, eólica, marina, glaciar y fluvial. Para enriquecer su trabajo, pueden ilustrar cada uno de los tipos de intemperismo y erosiones existentes. Pueden realizar un dibujo y colorearlo. Es momento de conocer el país a través del ABC geográfico de México. En esta sesión hablaremos del increíble estado de Hidalgo, que se ubica en la región centro-norte del país y su capital es Pachuca de Soto. Les contamos que también es conocida como la Bella Airosa, debido a que de junio a octubre los vientos pueden alcanzar hasta 75 kilómetros por hora. ¿Cómo ven? Sí que son fuertes los vientos que se generan en esa época. Si consideramos que el principal agente de la erosión eólica es el viento, el relieve de Hidalgo debe ser impresionante. Así es, cuenta con las increíbles grutas de Tolantongo. La gruta más grande es clasificada como una cueva kárstica, la cual se debe a la erosión por la filtración del agua en las piedras calizas, que va disolviendo la roca lentamente, en un proceso que puede durar millones de años. Esta entidad cuenta con 4 maravillosos pueblos mágicos, llenos de cultura, tradiciones y paisajes. Me refiero a Huasca, Mineral del Chico, Huichapan y Real del Monte. Es un estado muy hermoso. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo en más de una ocasión. Cuenta con el mural peatonal más grande del mundo, que fue realizado por Byron Galvez, artista originario de Mixquihuala, quien tardó 7 años en finalizarlo. Imagínense que en las paredes de la barranca de Santa María Regla se encuentra uno de los principales atractivos turísticos del pueblo mágico de Huasca de Ocampo, los prismas basálticos. Se dice que estas columnas naturales de roca lisa surgieron por el escurrimiento de lava basáltica al fondo de una cañada de agua helada. ¡Qué interesante! Y su enfriamiento rápido y constante provocó que el volumen de la lava se contrajera y se fragmentara en varias partes. Y como resultado final, con la ayuda de la erosión fluvial, se esculpieron esos pilares de forma hexagonal que conforman el parque. Por estar situado en una zona semidesértica, Hidalgo cuenta con una gran cantidad de diversidad biológica. Entre las especies de plantas que se pueden encontrar están la yuca, mezquite, cactus el viejito, guajiote, nochebuenas, así como los abundantes magueyes. En cuanto a su fauna, podemos ver mapaches, correcaminos, mofetas, encapuchadas, tejones y palomas aliblancas. Son muchas las atracciones por las que debemos de visitar este maravilloso estado. Obviamente, cuando podamos salir de casa. Por lo pronto, conozcamos algunas de sus maravillas en el siguiente video.
estupendo video! ¿Observaron los prismas basálticos? Esas como torres volcánicas ubicadas en Huasca de Ocampo. ¡Increíble! Recapitulemos. En el planeta ocurren cambios extraordinarios debido a procesos cíclicos que son parte de su dinámica. Un ejemplo es el relieve que cambia lentamente a lo largo de millones de años, debido a la alteración de las rocas por la acción de los agentes externos. Esto genera paisajes que pueden ser increíbles. Ahora sabemos que en cualquier parte de la superficie terrestre, las rocas y los relieves se forman a través de dos tipos de procesos, los endógenos y exógenos, y que los procesos externos operan en la superficie y son intemperismo y erosión. Por último, no olviden utilizar su libro de texto de la asignatura de Geografía para aprender más y realizar el reto planteado en esta sesión. Perfecto, concluimos la sesión. Esperamos que hayan aprendido mucho. Les invitamos a seguir cuidándose en casa y volver a sintonizar Aprende en Casa 2, Geografía. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36